las fuentes de un creativo no deben ser los libros y los anuarios y los reels. Las fuentes de un creativo deben ser los museos, la literatura, las novelas, el cine. Esas son las fuentes que tiene que tener un creativo. Pero sí hay que encontrar una forma en la que tengamos un lenguaje común. Y ese lenguaje común, ¿no?, se tiene que dar. Si yo estoy pensando en que quiero hacer algo como lo que hizo Heineken en Milán, ¿no?, para la Eurocopa, y mi cliente o la persona con la que estoy trabajando nunca ha visto algo así, le va a ser muy difícil entender de lo que estoy hablando. Tenemos que tener códigos de comunicación comunes. Más allá de ideas o no ideas, creo que de acuerdo con Luis tenemos que llegar con cosas frescas, pero los códigos de comunicación tienen que ser compartidos. Tenemos digamos, un segundo punto, un segundo consejo que tal vez parece como muy genérico, pero que en una profesión como esta se extraña a veces, y es el llegar a las juntas con una sonrisa o llegar a las presentaciones con una sonrisa. Finalmente, muchas veces el estrés, la preocupación de ambas partes, sobre todo de la parte de la agencia que está yendo a exponer un trabajo, es tal que nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos, tomamos demasiado en serio lo que muchas veces es un mensaje publicitario que busca, en muchos casos, ¿por qué no entretener, divertir, también informar? Y me parece que a veces se nos olvida que estamos de ese lado del negocio, ¿no? No sabría decir por qué, pero parecería ser que a los clientes, hay alguna escuela de negocios en la que le enseñan que no debe reaccionar ante las ideas. Entonces, estás presentando, ¿no?, y la cara es esta cara de póker, ¿no?, en la que tú te estás desgañitando, estás contando esta idea con toda la pasión del universo, y en algún lado, en un lugar no escrito, por cierto, ¿no?, dice que no pueden reaccionar. Y la verdad es que los invitamos a que lo hagan, porque esa reacción que recibimos cuando presentamos el trabajo es la que esperamos ver en los consumidores. Entonces, aguantarse la reacción no es natural. Burger King knew that America loved the Whopper, but wanted to prove it. So it turned to Facebook and put the love to the test. Everybody loves adding friends, but is that simply because it's fun to see your friend list pile up? Well, what if there was a way to dump friends and get rewarded for it? And what if this turned into a race to dump them before they dumped you? Meet Whopper Sacrifice. Delete 10 friends and receive a free Whopper. A true moral dilemma, a telling choice. What do you love more, your friends or the Whopper? Otra cosa que es muy importante y que por alguna extraña razón no sucede todo el tiempo es que a la junta de presentación de creatividad tiene que estar siempre la persona que escribió el brief. Es una cosa de lógica. Tendríamos que ver la junta de información, la de brief y la de presentación de campaña como parte de exactamente el mismo proceso. Si no, lo que pasa es que la persona que no escribió el brief, se la pasa adivinando al que no está. Y entonces es cuando empezamos con este lenguaje de no sé si esto es lo que quiere ver fulanito. En realidad, eso no es lo importante. Lo importante es la idea que está en la mesa, ¿es buena o mala? Muchas veces, así como cuando no está la gente que hace el brief, se acaba discutiendo del pensamiento de terceros, cuando no están las personas que deciden, ocurre lo mismo, ¿no? Si se quiere tomar en serio una junta de presentación de ideas, tiene que estar en esa junta la gente capaz de comprar o no comprar esa idea, ¿no? Pero alargar los procesos a lo único que lleva es a diluir normalmente las ideas. El brief es un mapa, como el mapa del tesoro. Tenemos que ir al brief y regresar al brief cuando se juzga una idea. Si, por ejemplo, hablamos de la casa del Sydney Opera House en Sydney, Australia, todos lo conocemos, es un landmark. Se consiguió a través de un concurso. Se hizo un concurso a varios arquitectos del mundo y se les pidió un ícono para la ciudad. Se logró la Opera House de Sydney. El asunto es que la Opera House de Sydney tiene una acústica infame y sin embargo la hicieron porque el brief era diseño. Quiero un landmark, quiero diseño, quiero algo espectacular. Y la acústica no quedó en primer plano, ¿no? Entonces, regresemos siempre al brief para entender si lo que estamos pidiendo está bien realizado. Y no tratemos de añadirle después algo, ¿no?, que lo que acaba haciendo es desvirtuando la idea. Otro ejemplo muy divertido, que tiene mucho que ver con lo que mencionaba Héctor del Opera House en Sydney, es el de este exprimidor, un exprimidor súper famoso, diseño de Philip Stark, que es como una especie de arañita de 3 patas, que se supone que sirve para exprimir limones o naranjas o tal.
aunque en realidad cuando se le ve es más bien una pieza de diseño, ¿no? Y cuando alguien le preguntó a Stark para qué servía realmente ese exprimidor que no podía exprimir nada, decía que él lo había hecho para generar conversaciones, que no le interesaba mucho si exprimía bien o no, pero cuando lo ponías en tu casa, seguramente alguien te iba a preguntar y ibas a empezar a generar una conversación. Continuamos en Status hablando de cómo juzgar ideas creativas.